y vivirlo todo de manera diferente, no igual. Así lo resumen los evangelios sinópticos, de manera primordial San Marcos. El reino de Dios está cerca. Cambia la manera de pensar y crece en esta buena nueva. No de balde los judíos utilizaban esta expresión Malkutad Alajá, lo que es el corazón de su mensaje y la pasión que animó toda su vida. Lo sorprendente es que Jesús nunca explica lo que es el reino de Dios. Lo que hace es sugerir cómo actúa, no explica como los maestros de la ley. Por eso el mismo pueblo experimentaba esto diciendo, este no es como los fariseos, este no es como los sumos sacerdotes. Porque creer en Dios no es explicar o vivir aferrados a ciertas tradiciones como los fariseos. Él sugiere cómo actúa Dios y cómo sería el mundo si hubiera gente que actuara como Él. ¿Cómo nos ayudaría a nosotros cristianos católicos comprender que no es hablar de Dios lo que más conviene, sino vivirlo? Podemos decir que reino de Dios es la vida tal como la quiere construir Dios. Eso es reino de Dios. No como yo la entiendo, no como yo la pienso, no como yo la quiero, sino como Dios la quiere. A nosotros nos puede parecer sorprendente e importante saber que hemos de pensar de Dios como cumplir sus mandatos, como ofrecerle un culto agradable. Jesús, por su parte, solo buscaba una simple y sencilla cosa: que hubiera en la tierra hombres y mujeres que comenzaran a actuar como Dios actúa. Esos son los santos para nosotros. Los santos son los hombres y mujeres que actúan como Dios quiere, como Dios actúa. Que comenzáramos a actuar de esta manera. Esta era su obsesión. ¿Cómo sería la vida si la gente se pareciera más a Dios? Pero esto nos obliga a hacernos no pocas preguntas. ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cómo entendió su vida? ¿Qué fue lo importante para él? ¿Qué significa exactamente actuar como Dios siguiendo los pasos de Jesús? Y el Señor nos responde de una manera muy sencilla. Dios es compasión. El acuerdo es hoy prácticamente unánime. Dios es compasión. Jesús de Nazaret ha sido un hombre, tal vez el único, que ha vivido y comunicado una experiencia sana de Dios, sin desfigurarla, con los miedos, ambiciones
y fantasmas que de ordinario proyectan las diversas religiones sobre la divinidad. Jesús no habla nunca de un Dios indiferente o lejano, olvidado de sus criaturas, o interesado en su honor, su gloria o sus derechos. Hoy nosotros hablamos de derechos. Es que esto es injusto, es que esto no me gusta, es que esto no me parece. Pero cuando hablamos de responsabilidades y obligaciones, cuando hablamos de meterle el hombro al que se está cayendo o darle la mano al que está a punto de sucumbir. En el centro de su experiencia religiosa, porque era un hombre que desde muy niño aprendió a ser judío, y un buen judío de buena cepa, porque José y María se lo enseñaron. No nos encontramos con un Dios legislador, intentando gobernar el mundo por medio de leyes, ni con un Dios justiciero, irritado o airado ante el pecado de sus hijos. Para Jesús, Dios es compasión. Entrañas, diría el Rajamín. Esta es su imagen preferida, el Rajamín, las entrañas de Dios. La compasión es el modo de ser de Dios. Su primera reacción ante sus criaturas, su manera de ver la vida y de mirar a las personas, lo que mueve y dirige toda su actuación. Dios siente hacia sus criaturas una conmoción de amor. Las parábolas más bellas que salieron de los labios de Jesús, y sin duda las que más trabajó en su corazón, fueron las que narró para hacer intuir a todos la increíble misericordia de Dios. La más cautivadora es tal vez la del Padre Bueno. Los que la escucharon por vez primera quedaron sin duda alguna sorprendidos. No era esto lo que se les oía a los escribas y a los sacerdotes. Tal vez los escribas y los sacerdotes, y nosotros tenemos algo de herencia de ellos, cuando decimos, es que la Virgencita es muy delicada. Es cuando decimos, si no te portas bien, Dios te va a castigar. Cuando nosotros nos alejamos de Dios es cuando empezamos a hacerle daño al otro, aunque estemos dentro de la iglesia. ¿Será Dios así? Como un padre que no se guarda para sí su herencia, que no anda obsesionado por la moralidad de sus hijos o el buen comportamiento, que espera siempre a los perdidos, que están todavía muy lejos. Ve a su hijo, se le conmueven las entrañas, pierde el control, echa a correr, le abraza y le besa efusivamente, conmovido hasta sus entrañas, acogiendo a sus hijos perdidos y suplicando a los hermanos a acogerlos con el mismo cariño como Él nos acoge.
¿Será Dios un Padre que busca conducir la historia de los hombres hasta una fiesta final donde se celebre la vida y la liberación de todo lo que esclaviza y degrada al ser humano? Jesús habla de un banquete abundante. Habla de música y de baile para aquellos que pensaban que Jesús no bailaba. No nada más bailaba en la boca de la gente, también tiraba la polilla. Habla de hijos perdidos que despiertan la compasión del Padre, de hermanos invitados a acogerse. ¿Será este el secreto último de la vida? ¿Será esto el reino de Dios? Jesús contó en otra ocasión una parábola sorprendente y provocativa sobre el dueño de una viña que quería trabajo y pan para todos. Contrató a diversos grupos de trabajadores. A los primeros a las 6 de la mañana, luego hacia las 9, más tarde a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde e incluso a las 5. Cuando solo faltaba una hora para terminar la jornada, sorprendentemente a todos les pagó un denario, lo que se necesitaba para vivir durante el día. Era solo un denario. No nos apuremos ni nos acongojemos cuando el Señor, algunos, después de darle vuelo a la hilacha, los invita el Señor a las 5 de la tarde, a las 12 del día. Hay algunos que todavía están muy sanitos y ni de Dios se acuerda cuando pueden y tienen la posibilidad. No se apuren. El Señor los invitará a su hora. Jesús sorprendentemente a todos les pagó un denario. El dueño de la mies, lo que se necesitaba para vivir. Este hombre responde cuando lo increpan y le dicen: ¿por qué le pagas lo mismo que a mí si yo estuve todo el día y este llegó a las 5 de la tarde? Y el rostro de Dios se muestra. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con lo que es mío? Todo es de Él. Nada es nuestro. ¿Cuánto dolor siente el Señor cuando las cosas materiales, en lugar de ser vínculos, se vuelven signo de separación? Y Él nos muestra: es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con lo que es mío. Requerimos de libertad. El desconcierto tuvo que ser general. ¿Qué estaba sugiriendo Jesús? ¿Es que para Dios no cuentan los méritos? ¿Cuántas ocasiones nosotros decimos: es que yo doy arreglos, yo pago esto siempre cada año, yo doy tal cosita?
A Dios no les importan nuestros méritos. A Dios le importa en la manera en que lo haces. Dios no quiere cumplimientos. Dios quiere convencimiento de lo que hagamos. Es que Dios no funciona con los criterios que nosotros manejamos. Esta manera de entender la bondad de Dios no rompe todos nuestros esquemas religiosos. ¿Qué dirían los maestros de la ley? ¿Y qué pueden decir los moralistas de hoy? ¿Será verdad que desde sus entrañas de misericordia, Dios, más que fijarse en nuestros méritos, está mirando cómo responder a nuestras necesidades? ¿Será tan bueno? Y en el recuerdo de sus seguidores quedó grabada otra parábola desconcertante sobre un fariseo y un recaudador que subieron al templo a orar. El fariseo reza de pie y seguro, muy seguro. Por eso decía San Ignacio de Loyola, tanta seguridad no viene de Dios. Porque la seguridad se vuelve soberbia y arrogancia, como la del fariseo. El fariseo reza de pie y seguro. Su conciencia no le acusa nada. Como el que dice, ¿y yo de qué me confieso si no he matado a nadie, ni secuestrado a nadie? No le he hecho nada a nadie. Ese es el primer pecado. La soberbia. Cumple fielmente la ley y la sobrepasa. No es hipócrita. Dice la verdad. Por eso le da gracias a Dios este fariseo. Si este hombre no es santo, ¿quién va a ser? Seguro que cuenta con la bendición de Dios. En cambio, el recaudador se retira a un rincón, no se atreve ni a elevar sus ojos al suelo. Sabe que es un pecador, pero no puede cambiar de vida. Ese es su problema. Por eso no promete nada. No puede dejar su trabajo ni devolver lo que ha robado. Solo le queda abandonarse a la misericordia de Dios. Y reza así: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Si nosotros llegáramos a ese grado de conciencia, no habríamos personas que nos hagamos tanto daño, no al otro, sino a nosotros mismos. Porque reconocer el pecado es asumirlo, no nada más decirlo. Ten compasión de mí, que soy un pecador. Esa era su oración. Nadie querría estar en el lugar de este publicano. Dios no puede aprobar su conducta.
Inesperadamente Jesús concluye su parábola con esta afirmación: para sorpresa de aquellos cumplidores, para sorpresa de aquel fariseo que de pie muy seguro decía en su conciencia que él era muy bueno, y Jesús le quita todo el teatrito. Yo les aseguro que este recaudador bajó a su casa justificado y aquel fariseo no. Jesús sorprende a todos. De pronto les abre un mundo nuevo que rompe todos sus esquemas, porque eso es lo que hace Jesús. Jesús rompe esquemas, rompe costumbrismos que atan y que matan, porque por un lado hacemos aparentemente cosas buenas y por otro destruimos. ¿Cómo puede Dios no reconocer al piadoso fariseo? ¿Será que al final todos nos hemos de abandonar a la misericordia de Dios como el recaudador de impuestos? ¿Será verdad que lo decisivo no es la práctica religiosa de uno, sino la misericordia incalculable de Dios? Nunca hagamos a Dios nuestro deudor, que no lo es. ¿Será Dios un misterio increíble de compasión que solo actúa movido por su ternura hacia quienes confían en Él? Ese es Dios. Por eso lo dijo categóricamente: sean compasivos como su Padre es compasivo. Sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y a veces estamos muy lejos. Y estamos lejos no porque queremos, sino porque no nos dejamos guiar por Dios. Esta experiencia de la compasión de Dios fue el punto de partida de toda la actuación revolucionaria de Jesús y le condujo a introducir en la historia de la humanidad un nuevo principio de vivir: la compasión, no la ira, no el mal. La ordenación religiosa y sociopolítica del pueblo judío y la espiritualidad de todos los grupos arrancaba de una experiencia radical que parecía formulada de manera precisa en el viejo libro de Levítico, al cual hacían referencia continuamente. Santo, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. El pueblo debía de imitar al Dios santo del templo, pero el Dios santo del templo, que rechazaba a los paganos, los pecadores e impuros, y bendecía a su pueblo elegido, a los justos y a los puros. La santidad del pueblo judío era la cualidad esencial de Dios,
el principio de orientación para la conducta del pueblo elegido. El ideal es ser santos como Dios. Sin embargo, esta santidad de Dios, entendida como separación de lo impuro y de lo no santo, generaba una sociedad discriminatoria y excluyente. No es novedad que cuando tengamos estas manifestaciones de separación, de falso puritanismo y discriminación, seamos como los fariseos y los escribas. El pueblo judío busca su propia identidad santa y pura, excluyendo a las naciones impuras y paganas. Dentro del pueblo elegido, los sacerdotes gozan de un rango de pureza superior al resto del pueblo, pues están al servicio del templo, donde habita el Santo de Israel. Los observantes de la ley o maestros de la ley disfrutan de la bendición de Dios, mientras los pecadores eran objeto de su ira. Acordémonos de la pecadora. Tal vez muchos funcionarios, muchos levitas, muchos fariseos tal vez se acostaron con ella y eran los primeros que le iban a apedrear. Eran los primeros que se asustaron, porque vivían en una sociedad hipócrita, una sociedad de imagen, donde se separaban los santos de los pecadores. Los varones pertenecen a un nivel superior de pureza sobre las mujeres. Sospechosas siempre las mujeres de impureza por su menstruación y los partos. Por eso el judío consideraba a toda mujer impura, por el simple hecho de parir y de menstruar. Los sanos están más cerca de Dios. Los leprosos, los ciegos, los tullidos, los eunucos homosexuales, porque esos son los eunucos, los homosexuales, excluidos del acceso al templo, no podían entrar al templo. ¿Cuántas veces en nuestras familias, si tenemos un papá bien machillo y le sale un niño, un chamaco allí con su domingo 7, lárgate de la casa porque tú eres la vergüenza de la familia? Le hacemos como los fariseos. Esta búsqueda de santidad levantaba fronteras, ponía murallas, acomplejaba a la gente, generaba discriminación y despertaba resentimientos. No promovía la comunión, la fraternidad y la mutua relación interpersonal. Jesús lo vio, lo percibió rápido. Esta visión religiosa no respondía a la experiencia de un Dios compasivo. Y con una lucidez y una audacia sorprendente, introdujo en aquella sociedad una alternativa que lo transformaba todo. Sean compasivos, como nuestro Padre es compasivo. Sean misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso.
Es la compasión y no su santidad el principio que ha de inspirar la conducta humana. Jesús, como Hijo eterno del Padre, no niega la santidad de Dios. Pero lo que cualifica esa santidad no es la separación de lo impuro, el rechazo de no santo. Dios es grande y santo. No porque rechaza y excluye a los paganos, pecadores e impuros, sino porque ama a todos sin excluir a nadie. Ese es Dios. Por eso la misericordia no es para Jesús una virtud, sino la única manera de ser como es Dios. Sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. El único modo de mirar el mundo como lo mira Dios. La única manera de sentir a las personas como la siente Dios.